el verdadero depósito de la fe. Ahora, vamos a empezar a hablar acerca de la limosna más en profundidad, no solamente el aspecto que podría ser común a todos los llamados cristianos. Vamos a empezar a hablar un poquito de lo que dice la Didaché acerca de la limosna. Didaché capítulo 4, versículos 5 al 7. No seas de los que extienden tu mano para recibir y la encogen para dar. Si adquieres algo por el trabajo de tus manos, da de ello como rescate por tus pecados. ¿Cómo? ¿Escuché bien? ¿Hacer ofrenda por rescate de mis pecados? ¿Cómo es eso de que las buenas obras que yo puedo hacer sirven para rescatarme de mis pecados si lo único que me rescata de mis pecados es Cristo con su muerte en la cruz? Es que aquí hay algo de lo que seguramente tendría que hacer algún video en algún momento, y es la diferencia entre pena y culpa que los evangélicos no entienden. Para los evangélicos, pena y culpa es exactamente lo mismo. Pero para los católicos, pena y culpa son dos cosas diferentes. Y para la iglesia católica primitiva, para la iglesia primitiva del siglo I, pena y culpa eran dos cosas diferentes, aunque no se las llamara de ese mismo modo. Pero Cristo en la cruz pagaba por la culpa de nuestros pecados. Pero son nuestras buenas obras los que nos hacen remediar, resarcir, sustituir el daño que hemos cometido. Así como dijera Zaqueo, dice: si he robado a alguien, lo devuelvo por cuadruplicado. Y cuando Zaqueo dijo eso, entonces dijo Jesucristo: la salvación ha llegado a este hogar. Y lo voy a ilustrar con un pequeño y simple ejemplo, muy conocido entre los católicos. Dice: si yo rompo un vidrio de un vecino y voy y le pido perdón, por favor perdóname porque te rompí el vidrio, para un evangélico eso es suficiente, ya está. Rompí el vidrio, pedí perdón, que el vecino pague el vidrio. Pero para la iglesia primitiva, para un católico, eso no es así. Le pido perdón, el vecino me perdona, pero tengo que ir yo y comprarle un vidrio nuevo y pagarle la instalación. Eso fue lo que hizo Zaqueo. Eso es lo que está enseñando aquí. Cristo te perdona, Cristo nos perdona, nos quita la culpa del pecado. Pero ahora yo tengo que hacer penitencia por el pecado. Debo restituir lo que rompí. Debo pagar por el daño que realicé. Y esa es la necesidad de las buenas obras. Y por eso el evangelio de los protestantes es un evangelio que condena. Porque te enseña a no hacer buenas obras. No te enseña lo que te enseñaba la iglesia primitiva. Ahora vos dirás: no, pero eso está en la Didaché. No, vamos a ver que está en la Biblia. Y que está en muchos lugares de la Biblia. Pero vamos a seguir explicando. Entonces, de lo que tienes, de lo que ganas con el sudor de tu frente, dalo como rescate por tus pecados, como pago, como restitución por el daño que realizaste con tus pecados. Dice el versículo 7: y no vacilarás en dar, ni murmurarás mientras das, pues has de saber quién es el buen recompensador de tu limosna. Otro pasaje de la Didaché que no les debe gustar mucho a los hermanos separados. ¿Por qué? Porque esto de ser recompensador, esto es algo que los protestantes lo tienen muy asociado a Hebreos capítulo 11, el versículo 6. Se los voy a leer. Sin fe, en efecto, es imposible agradarle a Dios, porque el que se acerca a Dios debe creer que existe y que premia a quienes le buscan. Hebreos capítulo 11 es un capítulo que habla de la fe, y los evangélicos entienden este versículo como que Dios es recompensador de la fe. Está hablando en el contexto de la fe, entonces dice: sin fe es imposible agradar a Dios, y Dios es recompensador de tu fe. Porque dice acá, es recompensador de los que creen en Él, y se agrada de los que creen en Él. Entonces la fe es suficiente para que Dios te dé todas sus recompensas. Pero ¿y qué hacemos con esta enseñanza del siglo I de que Dios es recompensador de la limosna? Bueno, es que la Biblia enseña las dos cosas. Dios recompensa la fe, ¿sí?, especialmente cuando es puesta a prueba
por eso la fe puesta a prueba en el martirio te garantiza el cielo, y las buenas obras hechas por fe tienen también su recompensa. Pero nada te dicen los protestantes de que la Biblia también enseña que la limosna, que las buenas obras, que la caridad en general tiene recompensa y sirve para expiar y perdonar los pecados. Y los protestantes en general se ofenden muchísimo cuando les hablas de la necesidad de las obras. Yo escuché a mi pastor una vez, cuando yo estaba en la iglesia bautista, decir: yo no puedo tener comunión con una persona que enseñe las obras, la necesidad de tener buenas obras. Podemos disentir en esto, podemos disentir en un montón de cosas, pero yo no tengo comunión con nadie que enseñe la necesidad de las buenas obras. Y tiene razón. No tiene comunión con San Agustín, no tiene comunión con San Atanasio, no tiene comunión con San Jerónimo, no tiene comunión con San Ignacio de Antioquía, no tiene comunión con Bernabé, no tiene comunión con Timoteo, no tiene comunión con Pablo y no tiene comunión con Cristo. Porque ellos enseñaron la necesidad de las buenas obras. Y quien diga y confiese con su propia boca que no quiere tener comunión con los santos de la iglesia primitiva, está confesando con su propia boca. No tiene comunión con Cristo, que enseñó, como vamos a ver ahora en este video, la necesidad de las buenas obras para salvación.